Entonces, aspectos generales del nódulo cervical. Es muy importante motivo de consulta en patología de cabeza y cuello. Ocurren localizaciones específicas que se asocian a los distintos grupos de edades. Se pueden clasificar por edad de presentación, donde hablamos de los pediátricos menores de 15 años, en los de mediana edad entre 15 y 40, y de los del adulto en mayores de 40 años. Se dividen por ubicación, donde podemos diferenciarlos de la línea media y los nódulos laterales, ya sean del triángulo anterior o posterior, o por su naturaleza u origen. Pueden ser congénitos o del desarrollo, inflamatorios o infecciosos, tumorales, benignos o malignos, y traumáticos. Anatomía del cuello. Está situado entre la cabeza y el tórax. Los límites que vamos a usar, entonces, hacia el superior es el hueso yoides. Hacia adelante y abajo está la horquilla external y las clavículas. Hacia atrás y arriba, la protuberancia occipital superior. Hacia atrás y abajo es una línea que va trazada entre la parte externa de la clavícula y la apófisis espinosa de la séptima vértebra. ¿Ya? Eso es lo que se comprende como un cuello. Obviamente la forma varía con la edad, el sexo, la consistencia física del paciente, y se divide en algunas zonas como para diferenciar las patologías, ¿ya? Entonces, como anatómicamente, clínicamente las dividimos en estas áreas. Está la región anterior y media, infrayoidea, dos regiones laterales que son en torno al esternocleidomastoideo, este músculo grandecito, ¿cierto? Y la región supraclavicular, y finalmente la región posterior que corresponde a la nuca. La región infrayoidea ocupa la parte media y anterior del cuello, y es un triángulo, es este triángulo, desde el yoides hasta la horquilla esternal. Y es lo que le explicaba entre el hueso yoides, la horquilla esternal y los bordes anteriores del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, esa es la región infrayoidea media, o sea, anterior, ¿ya? Y en profundidad llega hasta la columna vertebral. Doctora, ¿cuál era la zona supraclavicular? Supraclavicular o esternocleidomastoideo, que en el fondo todo este triángulo que está hacia atrás. Pero algo como lateral ya. Lateral y supraclavicular, claro. Que el supraclavicular es el que se palpa sobre las costillas por fuera del esternocleido, ¿cierto? Entonces, medial, esternocleido y lateral y posterior, triángulo posterior. También tenemos como la forma para identificarlos con espacios superficiales a profundos, entonces están los planos superficiales o subaponeuróticos, que es bajo la piel, grasa y un músculo fino, o sea, y la fase que recubre el músculo platísimo, ¿ya? O cutáneo del cuello, músculo cutáneo del cuello. Bueno, si buscan después van a ver todo el tema de la anatomía, porque las fases se van a producir la fase superficial y que divide como el compartimento superficial. Después viene el compartimento medio o visceral, que es donde está la glándula tiroides, las vainas carotídeas, donde están los grandes vasos del cuello, y acá está el compartimento posterior, que son las vértebras y los músculos paravertebrales. Anatómicos al final. No se ve nada, pero bueno. Como se pueden imaginar, el nódulo cervical tiene un montón de diagnósticos diferenciales. Lo más importante es que ustedes pueden clasificarlos de acuerdo a la edad, y con eso pueden saber las principales causas. Y si, por ejemplo, en los menores de 15 años, la primera causa son tumores inflamatorios. Según
entre los 15 y 40 años con más probabilidad también va a ser inflamatorio, en segundo lugar congénito modo del desarrollo y en tercer lugar tumorales, y en este caso es más probablemente benigno que maligno. Y en los mayores de 40 años la primera causa es tumoral, siempre más maligno más que benigno, y en segundo lugar inflamatorio o congénito del desarrollo. Entonces lo primero que para ubicarse con el paciente, ¿qué edad tiene para saber cuáles son las causas más frecuentes? Y dependiendo de la edad, nos vamos a la localización. La localización puede ser de la línea media, ya patologías típicamente de la línea media, patologías del triángulo anterior, que en el fondo serían de la línea media y hacia lateral, y del triángulo posterior, que son por detrás del esternocleidomastoide, ¿ya? Y entonces, dependiendo entre las edades, las causas, los probables diagnósticos son congénito de desarrollo puede ser el quiste del conducto tiroidoso, quistes dermoides, laringoceles. Inflamatorias son linfonodos inflamatorios, ¿cierto? Lo más frecuente en las primeras dos grupos etarios, y que pueden ser bacterianas, virales. Después vienen, y de las causas neoplásicas pueden ser tiroides o linfomas, hablando de línea media, ¿ya? En el triángulo anterior tenemos los quistes branquiales, lateral, quistes químicos, cialodenopatías, en el fondo que haya parotia, las glándulas parótidas o submandibulares que puedan tener ganglios inflamados también. Otras inflamatorias, también lo mismo, adenitis, que son inflamación de los linfonodos, o cialoadenitis, también inflamación de los linfonodos que están dentro de las glándulas. Neoplásicas, ahí ya empieza un montón de posibilidades en neoplasias. Linfoma, que sea metástasis de algún otro tumor, y de estas metástasis, dependiendo de la ubicación, es donde nos orientan el origen del cáncer. Si son en la parte superior de la yugular, pues son más orientados a la cavidad oral y orofaringe, parte media, hipofaringe y laringe. Los submaxilares tienden a ser de la cavidad oral y la cavidad nasal y de la cara. Vasculares pueden ser del cuerpo carotidio, glomus o hemangioma. De los nervios, neurogénicos está el neurilenoma, o salivales, que pueden ser tumores parotidios o submandibulares. En el triángulo posterior pueden ser el linfangioma, atrás del esternocleido. Inflamatorias, lo mismo, ganglios pueden dar en cualquier ubicación, y neoplásicas también son linfonodos que ya sean con una neoplasia primaria de los ganglios, como es el linfoma, o metastásico, y también las ubicaciones. En la cadena posterior, nasofaringe, cuero cabelludo, supraclaviculares pueden ser tumores primarios de algún sitio infraclavicular, es decir, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, que puedan dar típicamente en neuropatías supraclaviculares. Entonces, para el enfrentamiento del paciente, lo mismo que les registro en todas las patologías: anamnesia, examen físico, exámenes y después los procedimientos diagnósticos. ¿Okay? Desde la anamnesis, antecedentes de traumatismo, radiación, si tuvieron radiación infantil, si hay cirugía, los hábitos personales, acá cobra mayor relevancia también los antecedentes de si es tabáquico o H, porque también aumentan el riesgo de distintos tipos de patología maligna. Incluye también patología dentaria, antecedentes de si ya tiene tumores o tuvo cáncer, o hay algún otro síntoma sistémico que nos oriente a algún cáncer y que nos puede estar mostrando metástasis, y también los antecedentes familiares, que también pueden influir en algunos tipos de cáncer. Respecto a la anamnesis próxima, y en el fondo es donde van a ir estudiando los síntomas como tal. O sea, en el fondo estos son pacientes que les van a consultar porque tengo una pelota en el cuello. Y ustedes ahí tienen que ver cuándo apareció, cómo ha evolucionado, si se mantiene igual desde el principio, se ha ido aumentando de tamaño, o si es fluctuante, es decir, que se achica y se agranda, también puede pasar. Respecto al síntoma, también si hay síntomas asociados, por ejemplo, un nódulo doloroso en un paciente que está con síntomas respiratorios nos va a orientar probablemente a una apatía infecciosa, inflamatoria, y dependiendo también del tiempo de evolución. Algunos linfonodos inflamatorios que puedan ser más persistentes en el tiempo también nos orientan a enfermedades bacterianas o más crónicas, tuberculosis, sarcoidosis.
Eso, y bueno, ahí también se ven si hay estos síntomas como compromiso del estado general que les comentaba. Si la sospecha es linfoma, vamos a buscar lo que se llaman síntomas de sudoración nocturna, fiebre, baja de peso, compromiso del estado general, pero en el fondo buscar como el contexto general del paciente. Si estamos pensando en que pudiera ser adenopatías secundarias a algo dental, preguntarle la historia dental, si tienen dolor, baja y los síntomas respiratorios asociados, o si estamos sospechando que son secundarios a algún tumor de otras partes del cuerpo, investigar cáncer gástrico, cáncer pulmonar, en muchas patologías que pueden dar nódulos cervicales. El dolor, como es inespecífico, es muy inespecífico y se asocia generalmente a los cuadros inflamatorios e infecciosos. También los nódulos cervicales dolorosos tienden a ser más benignos, aunque sean abscesos, en el fondo de inflamación. Y las patologías malignas por lo general no duelen inicialmente. Y sí pueden empezar a molestar ya cuando infiltran otros tejidos, ya sea nervios o cuando presentan necrosis y absceso. Y también si son únicos o múltiples. Cuando son cuando son únicos, pues orientan más a patologías específicas. Cuando son múltiples, se tienden a ser adenopatía. Respecto al examen físico, el examen físico cervical en general se realiza parado detrás del paciente, con el paciente mirando hacia el frente y en posición neutra, no con hiperextensión porque el platisma se tensa y es mucho más difícil de palpar, sino que mirando directo al frente. Se palpa generalmente partiendo de la línea media, desde el hioides, que no lo van a palpar, pero sí el cartílago tiroideo que viene inferior, hasta la horquilla external por la línea media, y después se van hacia los lados, siguen el borde anterior del esternocleido, borde posterior del esternocleido y después hacia la zona posterior y de la nuca. Y asociado a eso hay que investigar los otros lugares que pudieran estar asociados para poder orientar su diagnóstico. Cavidad oral, mucosa, tumores en la piel, oreja, pabellón auricular, conducto auditivo, cuero cabelludo, si hay cambios en la voz, disfonía, síntomas de cáncer gástrico, saciedad precoz, y también se están sospechando linfomas, si hay cambios en otras partes del cuerpo, son los que van a poder palpar axilares e inguinales. Y eso se incluyen dentro del examen físico. Y lo mismo los nódulos se describen si son los lisos, móviles, y en algunas patologías específicas la relación con los movimientos de la boca y la lengua, ya que les vamos a ver característicos de cada una de las patologías que vamos a ver a continuación. En cuanto a las imágenes, la primera imagen que se realiza en general en el estudio de cabeza y cuello es una ecografía. La ecografía es uno de los excelentes métodos de imagen en el cuello que nos permite ver adenopatías, si tienen características sospechosas. La mayoría de los nódulos, ya sean tiroides, en línea media, que pueden ser quistes de conducto tiroidoso, lipoma. En general, la primera imagen en el tratamiento diagnóstico, el que le van a solicitar una atención primaria va a ser una ecografía. En general se piden como ecografías tiroideas, pero deberían informar todo lo que incluye el cuello, incluida desde la parótida hasta las horquillas externales y supraclaviculares, ¿ya? Ya esa es la primera imagen, y después a partir de eso, con esa sospecha diagnóstica, uno puede pasar a pedir otros estudios de imágenes que sean necesarios para complementar o ir directamente a un procedimiento diagnóstico. El procedimiento diagnóstico puede ser punciones, que son las punciones con aguja fina, por ejemplo, en la patología tiroidea. Pueden ser biopsias core cuando tienen masas grandes, pueden haber tumores de los músculos, sarcomas, y pueden ser necesarios hacer una biopsia core, que es la toma de tejido. Puede ser necesario hacer alguna biopsia excisional si la sospecha es linfoma. El linfoma, la idea es tomar un ganglio completo para poder ver la estructura del ganglio y poder tener material suficiente para poder diferenciar entre los distintos linfomas. O incisionales cuando son masas y no se pueden hacer por medio de biopsia core, se pueden hacer biopsias incisionales quirúrgicas y tomar una muestra del tumor.
Y posterior a la ecografía, también el escáner es una imagen muy buena para ver el cuello, que nos permite ver la relación anatómica del nódulo dependiendo de la patología. Para tiroides basta la ecografía, quistes del conducto tiroidoso muchas veces los vemos mejor con un escáner. Las adenopatías se ven mejor en ecografía con todas sus características, pero sí nos sirve para ver si hay adenopatías más profundas o si hay algún tumor localizado en otra parte. Nos permite ver también la tomografía, o sea, el escáner, si es que hubieran lesiones en la faringe, orofaringe, hipofaringe, en la laringe. Y también se pueden complementar con estudios de imagen directo, nasofibroscopía, para mirar las cuerdas vocales por dentro, para ver si se ven tumores, ¿ya? Así como son infinitas las posibilidades de que te den un nódulo cervical, también los exámenes que se pueden utilizar. Y la resonancia nuclear magnética también nos ayuda básicamente a diferenciar los tumores de partes blandas para ver las consistencias, si es el compromiso anatómico también y de las estructuras vecinas, ver si involucra músculos, si es solamente el tumor, también se usa para diferenciar ya los diagnósticos un poco menos frecuentes. Biopsia, lo que les había comentado, y eso. Tumores primarios de cabeza y cuello. Dentro de los tumores primarios de cabeza y cuello, el más frecuente es después de las adenopatías, porque las adenopatías son secundarias, no primarias del cuello, el nódulo tiroideo. Es el nódulo cervical de la línea media y zona paramediana más frecuente, ¿ya? Se considera de línea media y paramediana. Y junto a las adenopatías se sospecha al examen físico por la palpación y se estudia, como les había comentado, con una ecografía tiroidea. Se diagnostica si es benigno o maligno con una punción o PAF, que es este estudio citológico que se realiza con una aguja fina, punción aspirativa por aguja fina, función aspirativa por aguja fina, en que vamos a hacer aspirar ese nódulo y nos va a mostrar células sueltas que después vamos a estudiar, como les explicaba en la primera clase, ya sea en un frotis o en un bloque celular, que lo que hace es centrifugar todas las células, crear un bloque y eso se estudia como si fuera una biopsia histológica. Se puede hacer los cortes y se estudia igual que una biopsia de tejido, pero que nos está dando la información solo de células sueltas, ¿ya? Y el cintigrama de tiroides, que se usa en algunos casos para diferenciar entre nódulos benignos, malignos, en pacientes que son hipertiroideos, principalmente, ¿ya? Y en general el manejo del nódulo tiroideo puede ser médico o quirúrgico. Lo más importante de esto, el 80% de las personas puede desarrollar nódulos tiroideos y solo un 10 o un 15% son malignos. O sea, lo mismo que en mama. Si alguien le dice tengo un nódulo tiroideo, lo más probable es que sea benigno, ¿ya? Pero siempre hay que hacer el estudio y dependiendo de algunas clasificaciones que vamos a ver en la clase de cáncer de tiroides principalmente, se define si hay que hacer biopsias, o sea, punciones o no, ¿ya? Si son nódulos asintomáticos y no son malignos ni sospechosos de malignidad, hablan de manejo médico, pero la verdad es que no hay medicamentos que los hagan desaparecer. Básicamente si hubiera alguna patología asociada a la glándula tiroides, pero no requiere tratamiento como tal. Todos los nódulos no se tratan, ¿ya? Otro tipo de tumores primarios del cuello, tumores del cuerpo carotídeo, generalmente son benignos. Se originan en los varoreceptores de la bifurcación carotidia, son tumores laterales y que se palpan en relación a la carótida, son generalmente una masa pulsátil que se puede comprimir y que cuando lo comprimes y al soltarla se rellena. En la ecotomografía se ven como tumores sólidos y cuando se sospecha que están en relación al cuerpo carotídeo, una estereografía nos puede dar más información. Se opera, en general, su manejo es quirúrgico. Los tumores primarios neurogénicos pueden ser neurilenomas y schwannomas. Pueden estar en cualquier zona del cuello. Generalmente son parafaringios, pueden comprometer los nervios y su función. Son tumores que, como les decía, en cualquier zona del cuello, pero mayor frecuencia parafaringia y pueden producir desplazamiento de la amígdala hacia la línea media cuando son los parafaringios. No tienen muchas características diagnósticas especiales, pueden comprometer los nervios, como les decía. Y, por ejemplo, si hubiera un neurinoma o schwannoma del nervio laríngeo recurrente, nos podría dar disfonía. Si es del nervio
el otro les puede producir en el fondo o hipoacusia, o dolor, o vértigo incluso. Si se compromete el simpático, síndrome de Horner. Y en la resonancia se puede ver, la resonancia nos ayuda a diferenciar de otros tumores y se pueden ver zonas microquísticas. Esto es bien general, porque son tantos que no les puedo preguntar muchas cosas específicas, pero lo importante es que conozcan cuáles son los más frecuentes efectivamente y algunas otras cosas raras que pueden haber. Otro tumor primario del cuello y de cualquier parte del cuerpo básicamente son los lipomas, tumores de grasa, son tumores blandos, pueden estar en cualquier localización, línea media, lateral, posterior. Y la biopsia es la que confirma el diagnóstico. Se estudian con ecografía también, que muestra características muy sugerentes del lipoma. Y la mayoría de los lipomas, en general los que son mayores a 5 centímetros se resecan porque pueden tener, o los que van aumentando de tamaño. Porque pueden haber algunos lipomas que se malignizan y que o que son realmente liposarcomas de bajo grado, y estos se ven que van aumentando de tamaño. Por eso en general los de 5 centímetros o más se resecan. Y los demás se resecan más por estética. Sí. Este es otro de los importantes que tienen que aprenderse, el quiste del conducto tirogloso, que está dentro del grupo de los congénitos o del desarrollo. Es el más frecuente de los congénitos, en general se diagnostica en la infancia, pero se puede diagnosticar en adultos a cualquier edad. Es el más característico de la línea media, se produce a la altura del hioides alto y es bien específico de la línea media. Y generalmente es esta lesión redondeada, lisa, blanda y que puede presentar fluctuaciones de tamaño. En ocasiones puede presentar dolor y síntomas, se pueden inflamar. Y esta es la persistencia del conducto tiroidoso que se produce por la migración de la tiroides desde la base de la lengua hacia su posición final en el cuello. Entonces, en el fondo esto migra y el conducto nunca se cierra, se forma un quiste y eso después se rellena con saliva, comida, lo que sea, y se produce la inflamación y está asociado entonces aquí al hueso hioides. Y en general, esto es el quiste que cuando tragan o sacan la lengua se puede mover, porque como está el conducto que va hacia la lengua y la base de la lengua, se tracciona ese nódulo, entonces con los movimientos de la lengua puede subir y bajar. Se diagnostica con la ecografía y que también puede, lo importante del quiste de conducto tiroidoso es que puede quedar tejido tiroideo en esa ubicación. Entonces, con la ecografía es importante confirmar que tenemos glándula tiroides normosituada, que está ubicada en la posición que corresponde, y si se ve presencia de tejido tiroideo es importante diagnosticar porque puede desarrollar un carcinoma papilar en esa zona, carcinoma de tiroides, un cáncer de tiroides, y muchas veces es necesario funcionar para confirmarlo. Lo más importante de eso es que tiene que tener tiroides abajo, idealmente, porque si no es un paciente que puede operarlo de quiste de tirogloso y quedar hipotiroideo y tú no darte cuenta porque nunca le miraste que no tenía tiroides. ¿El tejido residual es posterior a una tiroides? No, al descenso de la tiroides en el periodo embrionario. En el fondo es cuando baja la tiroides, quedan células de tejido, o sea, tejido tiroideo en esa zona del quiste, en el conducto. ¿Ya? Entonces la confirmación, o sea, la complicación más frecuente de estos quistes es la inflamación o se infectan, y ahí es donde se produce dolor, aumento de volumen, se trata la infección y se operan cuando no están infectados. El tratamiento siempre es quirúrgico, por esta misma razón, porque pueden desarrollar tumores y porque no se resuelve espontáneamente y puede dar síntomas, y mientras más se infecta se genera infección en toda la zona y pueden generar infecciones profundas del cuello que son más peligrosas y más difíciles de tratar. Doctora, cuando dice que no llegan como que a operar a distintas edades es porque siempre tuvieron que se diagnostica tarde, sí. La mayoría se diagnostican antes de los 10 años, pero se puede diagnosticar a cualquier edad. ¿Pero es porque no se lo vieron? No sé, sí, o porque probablemente estaba semi-obliterado el conducto y nunca pasó suficiente contenido como para llenarse e infectarse, o porque hay gente que tiene variaciones de peso, de repente nunca se diagnostican, pueden ser chiquititos de 1 centímetro y de repente así, porque sí se tocan algo y tengo algo, y ahí se hace la ecografía y se confirma. Entonces, si está infectado, se trata primero la infección,
infección se opera una vez que ya se resuelve la infección. Otro quiste también bien frecuente congénito o del desarrollo son los quistes branquiales. En general son congénitos de expresión tardía y la diferencia es que estos se producen en el triángulo lateral en relación al músculo esternocleidomastoideo. El más frecuente es el que se origina del segundo arco branquial, pero puede ocasionarse de cualquiera de los otros arcos, del primero, segundo, tercero o cuarto. Muchas veces se detecta después de una infección respiratoria alta en que se producen adenopatías y hay una que no baja, que en realidad no es una adenopatía, sino es un es un quiste branquial que quedó inflamado. Se diagnostican con ecotomografía y el tratamiento también es quirúrgico. Hay algunos de estos quistes que incluso pueden tener comunicación con la faringe y producirse abscesos e inflamación en relación a la alimentación y a la saliva y que pueden molestar más y dar síntomas como disfagia. Y como les decía, la resección quirúrgica porque que no es estética sino para evitar las infecciones. Otros quistes congénitos o del desarrollo frecuentes que también pueden aparecer en cualquier parte, quistes sebáceos y quistes epidérmicos, y estos dependen de la piel y las glándulas de la piel. Las glándulas sebáceas es el más frecuente del desarrollo, se ven pacientes mayores y en general se ve como un quiste que tiene un poro que retrae la piel, son como espinillas gigantes. Y se pueden efectivamente drenar espontáneamente, infectar y en general también se trata la infección o se drena en la fase aguda y después la resección quirúrgica se hace cuando ya está frío en el fondo y se reseca la zona completa porque lo importante es resecar la cápsula porque si no se puede volver a infectar e inflamar. También el diagnóstico se puede ayudar con ecotomografía. Y la diferencia con los anteriores es que efectivamente se palpa el dependiente de la piel. Los otros son más profundos, que tú los mueves en la profundidad y este otro no, está pegadito a la piel. Quistes dermoides o desmoides también se da en general en pacientes pediátricos de adultos jóvenes, pero la verdad es que uno también los puede ver a cualquier edad porque crecen con ellos y se van creciendo lentamente por acumulación de contenido sebáceo. Es difícil diferenciar uno de otros, al final la diferencia va a ser la patología, la biopsia, ¿ya? Porque podría ser un quiste desmoide o sebáceo, verse muy parecido, pero estos son más profundos. Ya que estos son profundos en la fase cervical, también la ecotomografía nos puede orientar y el tratamiento es quirúrgico, también por el mismo riesgo de infección e inflamación. También congénitos del desarrollo pueden haber anormalidades vasculares, en esto están los linfangiomas o hemangiomas, generalmente aparecen en la infancia, se caracterizan por ser masas fluctuantes, difusas, blandas y en general los linfangiomas en el triángulo posterior tienen un tratamiento quirúrgico. Los hemangiomas pueden regresar, o sea, en fondo, regresar, pueden achicarse y se pueden usar tratamientos como con propanolol, que los usan harto los niños que tienen quistes, o sea, hemangiomas en la cara, en el cuello, y ocasionalmente pueden tener manejo quirúrgico, pero la verdad es que ahora se usan hartos manejos tipo endovasculares o escleroterapia, ese tipo de cosas para manejo de las hemangiomas. Absceso cervical, esta es una entidad que también se puede presentar como el nódulo o masa cervical. La diferencia con todos los anteriores es que presenta siempre signos inflamatorios. Los otros en el fondo pueden infectarse y presentar en esa relación los signos inflamatorios, pero se resuelven y ya después se sigue palpando el aumento de volumen y no está inflamado. En cambio los abscesos y el origen también puede ser diverso, secundario a problemas dentales, secundario a la amigdalitis, puede producirse un absceso, que adenopatías que van creciendo, se necrosa el centro y después se absceda. El diagnóstico es clínico, se confirma con una ecografía, el escáner nos puede ayudar a definir la profundidad y el tratamiento ya puede ser médico y quirúrgico, antibióticos y eventualmente drenaje. De los abscesos cervicales, los más importantes, los más críticos son los abscesos cervicales profundos, ¿ya? Que pueden dar mediastinitis, y hay una entidad que se conoce como angina de Lutis, y eso lo que es una infección que empieza como dental, se accede al cuello y evoluciona con una mediastinitis. Son pacientes graves, una de las pocas urgencias quirúrgicas que tenemos en cirugía de cabeza y cuello, porque hay que drenarlos en urgencia. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Angina de Ludwig, L-U-D-W-I-G.
D, W y G. Y que son los accesos profundos y que pueden dar un gran compromiso sistémico. En general son pacientes que terminan en la UCI porque producen por compresión de la tráquea, dificultad respiratoria y la cascada inflamatoria también, que es bien profunda. El trauma es una causa poco frecuente de un nódulo o masa cervical, puede ocurrir por daño a vasos, a músculos o nervios. Una de las que se podría considerar traumática o que puede ser posquirúrgica también es el hematoma cervical, y que es la otra gran importante urgencia de cabeza y cuello. En general, los hematomas cervicales se pueden producir después de una cirugía de tiroides, en que se produce un sangrado, y lo más importante de eso es que se produce compromiso de la vía aérea. El cuello es un espacio chico, cerrado, en realidad son espacios virtuales. Si algo sangra en el cuello con una poca cantidad, ya produce compresión de las estructuras vecinas. Y eso lo que principalmente se manifiesta es como la dificultad respiratoria. En cirugía de tiroides tenemos, pues, obviamente se toman todas las medidas para disminuir el riesgo de sangrado, sin embargo un 5% de los pacientes, tomando todas las precauciones del mundo, pueden sangrar igual. Se puede producir entre las 24, en el postoperatorio inmediato, y eso quiere decir ni siquiera lo alcanzas a despertar el paciente y puede producir el hematoma, hasta 15 días después de la cirugía están descritos. Pero el mayor riesgo es en las primeras 24 o 48 horas. Se hablan también de los neuromas, que serían tumores en relación a los nervios. Y que, por ejemplo, después de hacer una disección de cuello, si hay alguna lesión nerviosa, se produce la inflamación y ahí se produce un tumor en relación a ese nervio, y que sería, en el fondo, traumática por el trauma quirúrgico. Ya. Y, así por último, sí, un poco de adenopatías cervicales también. Esto lo van a estudiar más en relación a cada una de las patologías para poder orientarse, pero me interesa que tengan la noción de que los linfonodos en el cuello se dividen en grupos, ¿ya? Hay grupos que van, grupos o niveles que van del 1 al 7. En el nivel 1 están los submentonianos y submandibulares, el 1A submentoniano, 1B submandibular, se subdividen. El grupo 2 son los yugulares internos altos, también se divide en 2A y 2B, y la referencia anatómica que nos permite diferenciar, que los divide, es el nervio espinal. Grupo 3, yugulares medios. Grupo 4, yugulares bajos. El nivel 5 también se divide en 5A y 5B, este es el triángulo posterior, y es el nivel accesorio también, o espinal. En el fondo, cuando este nervio espinal, que acá viene juntito y que divide el 2A en 2B, se divide en múltiples ramas que van a inervar el hombro. Ese movimiento, ¿cierto? El nivel 6 son los cervicales anteriores paratraqueales. Ese es un solo grupo que va del dioides hasta la escotadura esternal por dentro de las carótidas. Y es el grupo central, compartimiento central, o grupo 6, que es una referencia importante en el cáncer de tiroides. Y el nivel 7 serían los mediastínicos altos, que quedan mediastinos, pero bajo la escotadura external hacia el mediastino. Lo importante de conocer estos grupos, de saber de dónde vienen, es porque nos pueden ayudar a identificar el origen de la patología dependiendo de las zonas que drenan, al territorio que drenan. Así como los tumores de tiroides generalmente dan adenopatías en los grupos 2, 3, 4, 5 y 6, ocasionalmente en el 7, en el 1 generalmente no. En el 1 se ven los tumores submandibulares, de parótida, de la línea media de la cara, tumores de la mucosa oral faríngea, de la nariz. Están todos en el 1A, 2A, 2B. Tumores de parótida, tumores de pabellón auricular también dan en los grupos 2, 3, 5 y 1. En realidad uno también hace la disección del grupo 1. Y así. Según cada patología, es la ubicación del cuello donde pueden donde pueden dar adenopatías. Entonces lo importante es que cuando ustedes identifican una adenopatía patológica, tengan una idea de dónde buscar el tumor inicial. Por ejemplo, hay algunos muy clásicos, el cáncer gástrico, que da la adenopatía de Reinke, ni me acuerdo, se me olvidan las cosas de otros sistemas, pero que es un linfonodo en el fondo cervical que nos traduce que está comprometido por tumor que viene del estómago.
Hay distintas formas de clasificarlo. Se pueden hablar con los grupos así como con estos nombres. Hay otros que hablan de grupos occipitales, preauriculares, pero lo que más se usa, la nomenclatura más usada es esta, 1 a 7, y que es la que usamos también para definir las disecciones cuando tenemos que operar y sacar ganglios del cuello. Definimos las disecciones dependiendo de cuántos grupos vamos a resecar. Entonces, como les he dicho ya, en las adenopatías cervicales son muy frecuentes y una causa muy frecuente de consulta también. La mayoría de las veces son secundarias a procesos inflamatorios infecciosos, pero nunca se puede olvidar que pueden ser neoplásicas ya sea secundarias o primarias del ganglio, las primarias linfoma, y tumores que pueden ser de cabeza y cuello o extracervicales. Y en general los plazos que se utilizan, una adenopatía que persiste por más de 6 a 8 semanas, en el fondo 1 mes y medio, 2 meses, es que algunos en general estudian, ¿ya? Estudia con ecografía. Todo lo que dure menos de eso se sugiere que es inflamatorio o infeccioso, obviamente asociado a los síntomas. Si uno ve una adenopatía palpable, dura, que no duele nada, puede estudiarse antes de los 2 meses, en el fondo, porque es una adenopatía que ya tiene algunos síntomas de alarma y no parece inflamatorio o infeccioso, que es lo más benigno. ¿Más de cuánto? 6 a 8 semanas. Y eso, pues, hay otros síntomas que pueden tener las adenopatías, que sean pétreas, duras, que estén adheridas a la piel o que estén fistulizadas. Como les dije, también se pueden acceder. Si están, por ejemplo, solamente una cadena comprometida, en el fondo es unilateral y ustedes ven que sigue alguna cadena linfática, también tienden a ser más sospechosos que si son bilaterales. Si son generalizadas, también uno piensa que es linfoma y más orientado a esa área. En fin. Esta, por eso lo quería hacer al tiro, es bien general de todo lo que es nódulos cervicales. Lo más importante es que sepan que la edad de aparición y la localización es lo que nos orienta al diagnóstico, que la mayoría se estudian con ecografía como primera opción, que la gran mayoría de los nódulos cervicales van a ser adenopatías, y cuando no son adenopatías, quiste tiroidoso frecuente, nódulos tiroides por supuesto, y que la diferenciación, y si uno le pregunta el paciente de tal edad con un tumor en la cadena lateral, tienen que tener claras cuáles son las probabilidades diagnósticas más frecuentes, ya entre los laterales. Y nada, pues yo creo que cualquiera podría mencionar, por lo menos, debería poder mencionar al menos 10 diagnósticos diferenciales de cualquier nódulo en el cuerpo. 10. Eso. Entonces, nos queda para la próxima clase cáncer de tiroides, cáncer de piel, melanoma y no melanoma y patología de glándulas salivares. Eso. Bien, eso lo dejamos al día jueves. ¿Profesora, y esa clase es presencial? No, esa es online. Esta es lo que voy a estar en Santiago. Esa es online. En el mismo horario que tienen determinado. ¿Ya? A las 2:20. Sí.